Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Muchas gracias por haberse inscrito y bueno, por estar acá presentes en esta charla, en este webinar, en el que vamos a estar hablando con Guillermo Navarro, que ya Ariadna, mi compañera, lo va a presentar, sobre propiedad intelectual. Estamos justamente en el mes de la propiedad intelectual con un montón de actividades y ahora voy a contarles un poco lo que hacemos desde el semillero, Legal Tech Seed, que es junto con el área de graduados de la FACU quien organiza todo este seminario. Bueno, Legal Tech Seed, para quienes no han sido parte de las charlas anteriores, es un semillero de ideas que está constituido en la Asociación Civil Simple desde el año pasado. En él trabajan tanto actores sociales como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho y de otras carreras. Es un espacio interdisciplinario y es abierto. Nos encargamos de producir contenido, investigar, generar debates y todo lo que sea contenido relacionado al derecho y la tecnología y al estudio del derecho y la tecnología, porque bueno, creemos que la brecha digital e informacional que existe actualmente en esta cuarta revolución industrial es muy grande y nuestro fin es ir acortándola, haciéndola cada vez más pequeña. Y en ese contexto generamos tanto el espacio como todas las actividades que se hacen desde ahí. Actualmente somos 40 miembros o un poquito más, tanto de Mendoza como de otras partes del país. Y también tenemos miembros de otros países, de México, de Chile. Así que es un espacio muy completo y con muchas voces que escuchar. Están todos y todas invitados a participar. Ahora les voy a dejar en el chat la información para que puedan ver tanto nuestras redes sociales y lo que vamos haciendo, como si quieren unirse y ser parte. Ahí también en nuestro Instagram están los pasos a seguir para poder unirse en el caso que quieran. Así que bueno, Ariadna, mi compañera, va a presentar a Guillermo Navarro y vamos a darle comienzo a la clase de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, por conectarse hoy y todos estos días. Les agradecemos que se interesen y que participen de estos eventos. Y bueno, antes de arrancar, les recordamos que no es necesario que queden al presente a quienes están siendo parte del seminario, que en el aula virtual están quedando todas las charlas y el material que nos van dando los disertantes, y que además pueden ver las charlas en el canal de YouTube de la Facu de Derecho y en el canal de YouTube de Legal Tech. Así que bueno, vamos a presentar a Guillermo y no le vamos a quitar más tiempo para que pueda empezar a contarnos todo lo que sabe. Bueno, Guillermo Navarro es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Empresarial. Es socio de Bitlandex Abogados, docente de la Universidad de Buenos Aires, Museo Social y Cámara de Comercio, y es organizador en Argentina del Global Legal Hackathon y miembro del Legal Hackers. Así que con esta humilde presentación de Guillermo, te damos el pie para que comiences cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, la verdad que es un placer, obviamente, estar a la distancia en la universidad, en Mendoza específicamente, y poder hacerlo desde acá. Así que agradezco a la Universidad de Cuyo el tema de poder disertar en esto, de poder charlar con ustedes. No sé si es una clase o más bien es una charla, porque me gustaría que todos puedan participar y que puedan encontrar nuevos conocimientos específicos de intelectual o cuestiones de propiedad intelectual. Así que también es un placer lo que hacen en Legal Tech SIT, o sea que eso es auspicioso que gente joven siga participando y siga apostando a la innovación y al crecimiento, y eso es sumamente bueno, y invito a todos a que siempre sigan esos ejemplos, porque bueno, creo que ahí es donde está el futuro y el cambio real que se puede dar en nuestro país para el ejercicio de la profesión. Estimo que la mayoría son abogados y abogadas, o futuros abogados y futuras abogadas, pero a los que no lo sean también creo que bueno, la profesión necesita este cambio o este nuevo, este nuevo resurgir que nos dio la tecnología, y que la pandemia no nos dio todas cosas malas, sino que también nos dieron algunas cosas buenas, como es el uso de la tecnología y la mayor participación con esto. Así que bueno, sin más preámbulos, ahí voy a
Voy a ver la presentación y voy a compartir la pantalla, así tienen todos, a ver, un segundo, podemos ver, ah, presentar. Ahí vamos arrancando, se ve bien, con que me hagan alguno con el dedito que se vea bien, ya estoy tranquilo que se ve la presentación. Se ve, perfecto, listo. Bueno, ya me presentaron, pero acá les dejaría los datos de lo que son el estudio, es decir, las redes sociales o lo que tenemos, y particularmente mi LinkedIn, porque me parece que también nosotros como profesionales tenemos que interactuar, o todos tienen que interactuar en un ámbito profesional, así que todos los que quieran sumarse a las redes o poder interactuar, intercambiar opiniones y ver panoramas de lo que es la profesión hoy en día, están todos invitados, y creo que cuanto más participemos siempre en estas cosas, el diálogo va a ser mejor y vamos a poder mejorar también nuestro conocimiento. Vamos a arrancar por ahí con alguna cuestión y que tiene que ver mucho, porque casualmente intelectual es la que genera los cambios fuertes, los cambios tecnológicos que se dan en la sociedad. Y uno no lo ve, o no lo estudia, o uno no lo trabaja, no se da cuenta que atrás de todo el desarrollo de la tecnología siempre hay algo de propiedad intelectual. Siempre atrás de algún gran cambio hay propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual forma parte de nuestro día a día. La propiedad intelectual a nosotros nos da justamente esa forma de incorporar conocimiento, que ese conocimiento sea incremental, y que a la vez de que sea incremental este conocimiento, también justamente su protección individual y el uso por que van desarrollando. Pero fíjense, esto que me pareció gracioso por cómo se están dando las cosas hoy en día, que nosotros tendemos, o sea, las sociedades tienden a decir que determinadas cosas no son buenas ideas en el momento, que todavía no estamos viendo que eso va a ser una buena idea. Y esto también nos tiene que enseñar a conceptos de adaptabilidad, o sea que estamos hablando de tecnologías blandas, mucho más allá del desarrollo tecnológico, sino también de poder ver un poco el futuro. Fíjense lo que le pasó a los diarios, ¿no? Es decir, en un momento dijeron que Internet era una mala idea, que no iba a prosperar o que no iba a funcionar. Y esto no hace mucho, no hace mucho. ¿Sí? Estamos hablando de tecnologías que hace 20 años por ahí no se desarrollaban. Las radios dijeron que nadie nunca iba a mirar televisión. ¿Cómo una persona iba a mirar televisión? Obviamente lo miramos nosotros o lo analizamos así y decimos, es una locura, ¿cómo alguien va a decir eso? Bueno, pero también las compañías discográficas, si se acuerdan de alguno que tiene algunos años más, o se acuerdan de los casos de Napster, o todo lo que pasó con la revolución de Internet, o lo que nos pasó a nosotros, es decir, teníamos un montón de CDs, pero pasar de un montón de CDs a finalmente tener todo en MP3 en una computadora, hacer un montón de música, un montón de contenido musical, era como una cosa, escuchas o cosas solamente de Japón o de determinados lugares que eran muy, muy difíciles de conseguir. Pero también a los taxis, y esto muy cercano, es decir, hoy justo me salió un recordatorio que hace unos años, en abril, si no me equivoco, fue en el 2017, cuando Uber empieza a funcionar en Argentina, y los taxis dijeron que Uber era una mala idea. La discusión sigue hoy en día, pero ya no hay discusión en sí porque ya se usa, la tecnología está aplicada, salvo Mendoza que reguló esto eficazmente, o sea que lo que es el avance tecnológico también llega a la parte legislativa y hay algunas provincias que están a la vanguardia en estos puntos. Pero no hay duda que Uber no es una mala idea y que de hecho se replicó en un montón de servicios. No es el único que existe. Pero los hoteles también dijeron que
Airbnb no era una buena idea, que no iba a funcionar. Obviamente, no se equivocaron mucho, nada más que a Airbnb también le vino la pandemia y tuvieron que redefinir o rebuscar también su modelo de negocios, y esto también depende de la creatividad y del proceso de adaptación que tienen las grandes corporaciones. Pero hoy en día, no hay duda, todo el mundo sabe, y si seguro le pregunto a ustedes y les digo a ustedes que me digan más o menos cuál es el valor del Bitcoin, seguramente todos lo saben, pero hace algunos años, cuando habíamos empezado a hablar de temas de Bitcoin, nadie entendía de qué hablábamos. Y yo también tengo como un concepto de esto, es decir, en realidad tenemos que entender de qué estamos hablando, o tenemos que usar la tecnología, o tenemos que usar esos conocimientos o esos desarrollos. Y eso es lo que pasa con la propiedad intelectual, y ahí empieza catarata de conocimientos y estos desarrollos. Pero ojo, la tecnología llega, y la tecnología no solo que llega, sino que también se lleva puesto a lo que nosotros creíamos que no se iba a llevar puesto. Esta nota es de hace unos días. Abogados por 199. Y nos tenemos que preocupar, sí, nos tenemos que preocupar, pero no nos tenemos que preocupar mal, porque tenemos que tratar de identificar o tratar de saber específicamente nosotros cómo vamos a responder a estas cuestiones. No le tengan miedo a estos cambios, al contrario, pónganse adelante de estos cambios y entiendan que, en definitiva, tiene que existir una capacitación, tiene que existir un desarrollo tecnológico del abogado o de lo que es la profesión legal, y cada uno debe incorporar estas mejoras día a día para no caer en esto, es decir, porque si no, si leemos el título muy rápido, nosotros decimos, ya está, ya fue la profesión legal, ¿para qué estamos estudiando si vamos a ser abogados por 199? Si lo pasamos a dólares, nos ponemos a llorar todos. Pero no es eso. Es decir, el título es tendencioso, pero está inserto también una cuestión o una discusión que se tiene que dar hoy en la abogacía, que es la adaptabilidad y los procesos de conocimiento que tienen valor, y aquellos procedimientos o procesos que no tienen valor. Sobre eso tenemos que discutir. Y bueno, y justamente esta cuestión esta cuestión tecnológica que está todos los días, o que todos los días la tenemos inserta, es decir, hoy por hoy, si hablamos de un estudio jurídico, si hablamos de una realidad jurídica de lo que hacen todos ustedes en sus despachos, o los que están estudiando cómo van a ver la profesión, es una profesión completamente digitalizada ya. ¿Sí? Ya la versión papel de muchas de las cosas que nosotros tenemos no existe más. Esa profesión, o por ejemplo, si ustedes miran para atrás y si ven mi despacho, este despacho ya no existe más técnicamente. Es decir, ya estamos viviendo algo que no existe. Es decir, podemos estar acá en el despacho, pero técnicamente podría estar en cualquier lado, podría estar en un coworking, podría estar trabajando en un bar, podría estar en mi casa, y la práctica va a ser exactamente igual, y ya no voy a necesitar de la oficina, y de hecho no voy a recibir más clientes. O sea que esta conexión y estos procesos nosotros tenemos que aprenderlos o tenemos que desarrollarlos para poder también brindar o conocer cómo va a ser el ejercicio de la profesión en los próximos años. Es decir, es muy lindo tener una oficina, es muy lindo venir a la oficina, pero también es muy lindo no moverse para tener que ir a trabajar. Después hay un montón de discusiones, depende si tenés hijos, si no tenés hijos, cómo lo haces, si tenés un lugar adecuado, si tenés una silla adecuada, si tenés las condiciones adecuadas, pero se van a empezar a desarrollar muchas cosas que la propiedad intelectual trabaja y hace cada vez más como elementos de desarrollo, de cambio tecnológico. Y acá el cambio tecnológico es esto, justamente. ¿Cómo se logra? Bueno, a través del desarrollo y a través del conocimiento. Y el conocimiento se protege. Y el conocimiento, cuando se protege para un uso exclusivo, o se protege también para poder brindarlo a determinadas personas. Como por ejemplo, esta charla va a estar disponible para que todas las personas la puedan ver, o que la puedan descargar, o que puedan tener
acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque hay tanto conocimiento que reservar ese conocimiento para solo unas pocas personas teniendo esta posibilidad, y algo que sería impensado antes, o que era impensado antes, que una persona de provincia de Buenos Aires esté asistiendo a una clase en una universidad en Mendoza a través de un medio tecnológico. Y eso es verdaderamente conocimiento y desarrollo, porque hoy no tenemos que movernos para capacitarnos bien, o sea que ya no existen las excusas normales y habituales que uno dice, bueno, no, porque solo pasa en Buenos Aires y esto pasa acá. No, hoy se está dando en todo el país y en todo el mundo, y hoy uno puede acceder a este conocimiento. Y la propiedad intelectual justamente posibilita eso y da la posibilidad de que el conocimiento pueda ser compartido. Siempre el conocimiento tiene que ser compartido. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿O por qué uno tiene que tener ese pensamiento? Sobre todo los que venimos de una universidad pública. Porque para que yo pueda formarme en una universidad pública, también tuvo que haber una formación, o tuvo que haber un docente que me haya formado y que haya tenido ganas de compartir su visión académica y sus ganas de formar a la gente. Y que haya gente que haya escrito artículos, y gente que haya puesto en la biblioteca, y gente que suba contenido a YouTube, gente que suba contenido a Instagram, gente que escriba a blogs o que ponga la información. Esto es, en definitiva, el tema de la propiedad intelectual y de la cuestión de cómo se desarrolla. Pero bueno, pero hablemos, o por ahí como esta clase tiene el claim, y justamente como decían las presentadoras, en cuanto a esto que estamos dentro del mes del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, el 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, y la OMPI WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, desarrolla y busca que este conocimiento se pueda expandir, o que se pueda mostrar a otras jurisdicciones, y que haya también eventos y actividades. Pero tenemos que ir a hacer un poquitito. Los que no están especializados en propiedad intelectual dicen, pero bueno, está bien, perfecto, tenemos una ley, todo el mundo seguramente conoce la ley 11723, todo el mundo más o menos conoce eso porque lo vio de refilón en alguna clase, o porque en algún momento lo escuchó nombrar, o en algún lado escuchó algo que tenga que ver con esta cuestión, y que para ustedes tenga alguna relación. Pero ¿todos saben por qué nace la propiedad intelectual, o cuál es la medida de la propiedad intelectual? Por qué se empezó a proteger el conocimiento? Es decir, ¿se acuerdan o leyeron en algún momento de por qué empezó a pasar esto? Es decir, es lo primero que nos tenemos que preguntar siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué existe esto, o por qué tenemos este nacimiento de la propiedad intelectual? Y la propiedad intelectual empieza a nacer porque empieza a haber necesidad de proteger derechos exclusivos de determinadas personas, sobre todo, bueno, el tema de libros, es decir, el tema de libros, o por ahí también, si vamos más atrás, en las patentes de Venecia, es decir, piensen en esto, es decir, en la parte de lo que era la revolución del conocimiento en Italia, con los Medici a la cabeza, que empezaban a desarrollar, o que había un montón de conocimiento y que se tenía que proteger. Los gremios artesanos empezaban a proteger la propiedad intelectual de lo que hacían, porque tenían conocimiento aplicado, le daban determinado valor a las cosas, y también en el mundo se empezaba a discutir eso, y tenemos un sistema de propiedad intelectual mundial, pero que tiene determinadas diferencias. Es decir, el sistema de propiedad intelectual mundial, por un lado tenemos el sistema del copyright, y por el otro lado tenemos el sistema del derecho de autor. Y a mí me gusta siempre contarlo de esta manera. Si uno analiza la palabra específicamente, si analiza lo más básico y lo más sencillo, si uno analiza propiedad intelectual, cuando habla de propiedad intelectual, o cuando habla de derecho de autor específicamente, para poder ponerlo en contrapartida con el copyright, vamos a hablar de derecho de autor. Derecho de autor habla de una persona, habla del autor, justamente, el derecho que tiene ese autor. Pero si hablamos del copyright, y hacemos la traducción literal, súper literal de la palabra, es el derecho de copia. Es decir, es el copy, el derecho de la copia esa. Y ahí estamos hablando de un objeto. Y fíjense qué característico que tiene esto, para poder analizarlo rápidamente y obtener el resultado de esto, es que el derecho de copia tiene que ver con la tradición anglosajona,
y que justamente se enmarca en el derecho del copyright. Por eso el derecho de autor y el copyright no son iguales, o tienen una particularidad de al menos de poder al menos distinguirse. ¿Por qué? Porque el derecho de autor tiene nacimiento continental y se inspira en las constituciones o en los desarrollos constitucionales de lo que sería Alemania, España, Italia, Francia, donde todo el acento de eso se pone en la persona, y por eso se llama derecho de autor, porque habla de la persona y habla de los derechos que están insertos. ¿Todos se acuerdan en qué artículo de la Constitución está el derecho de propiedad intelectual? Está en el artículo 17, en el artículo de propiedad. Se habla de la propiedad intelectual como el derecho y está dentro de las constituciones, y esto viene también de tradición constitucional de cada uno de los países, es decir, nuestra copia que hace Juan Bautista Alberdi de la copia de la Constitución de Estados Unidos toma muchos de estos conceptos, y el derecho de propiedad intelectual está inserto. Y una de las leyes primeras que tenemos en Argentina, no casualmente, es la ley de patentes y la ley de marcas, porque justamente el conocimiento se protegía y el conocimiento se desarrollaba. La primera marca que tenemos es la Esperidina, es decir, la Esperidina es la primera marca que se registró en Argentina de un señor que se llamaba Bach, que ustedes lo conocen por las galletitas. Pero fíjense cómo se protege, cómo se le da protección, inclusive en la Constitución está puesto. O sea que cuando hablan, a mí me gustaba porque siempre uno lo ve a la propiedad intelectual como algo novedoso, como algo puntual o como algo muy tecnológico, y en realidad no tiene nada de tecnológico porque es de los primeros derechos que se protege, el derecho del conocimiento o la protección de ese conocimiento incremental. Y es divertido analizarlo de esta manera, es decir, del derecho de autor, que hablamos del derecho de autor y que tiene inherentes algunas cuestiones, como es justamente el derecho moral del autor. El autor tiene un derecho más allá de lo que está creando, porque eso está inserto en su persona y tiene que tener una protección. Ahí tenemos los derechos morales. Y después tenemos los derechos patrimoniales de autor, que son las condiciones económicas que se le pueden fijar. Y esto es importante que ustedes lo entiendan, ¿por qué? Porque muchas veces el principal obstáculo para la protección de la propiedad intelectual es no entender qué derecho me está rigiendo para eso. Si yo desarrollo un software y soy el desarrollador, voy a tener el derecho económico por ser el desarrollador, pero voy a tener el derecho moral también de que se me mencione como autor de esa obra. O sea que ahí ya tienen elementos como para poder analizarlo, o tienen elementos que a ustedes le va a permitir o que les va a brindar una forma o un elemento considerable para analizar lo que es la propiedad intelectual. Y justamente lo que nosotros tenemos que hacer acá es explicar esto, el por qué, de dónde viene, y cómo se protege, y cómo se hace, pero después también tenemos todos los elementos o tenemos todas las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de estos derechos y cómo se hace hoy, cómo se protege hoy la propiedad intelectual, cómo avanzó el sistema, y hoy estamos hablando de protecciones que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, es decir, la revolución tecnológica no se da sin una revolución de software específicamente, porque hoy por hoy casi todo, y a partir de la pandemia hay una explosión de automatización o de procesos donde el software es protagonista. Y esto también lo tienen que mensurar ustedes, porque la protección del software, o la protección de la propiedad intelectual, o la protección de las marcas, o la protección de las patentes, los modelos y diseños, todo eso que da como resultado la protección de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, es necesario y es motor de crecimiento para todas las otras industrias. Es decir, le genera un montón de puestos de trabajo, o le genera también un montón de ingresos a las industrias, porque justamente lo que estamos hablando de creatividad puesta en marcha para poder dar resultado a un trabajo puntual o algo puntual. Ustedes, si van teniendo dudas o si van teniendo preguntas, me las pueden hacer sin problema. Creo que, no sé si Sol o Ari, si está habilitado los micrófonos, lo tienen que habilitar ellos directamente, ellas. Me avisan y cualquiera puede ir preguntando, así que así no se me duermen en la presentación. Eh,
Pueden irlo poniendo en el Pero chat y sí, nosotros lo habilitamos, porque se lo tenemos que habilitar nosotros. perfecto, Así que cualquier pregunta te avisamos y les habilitamos los perfecto. micrófonos. El que quiera preguntar, me van perfecto. Sí, 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 porque yo no veo el chat acá no puedo ver el chat, creo. A ver si lo puedo ver. Ah, sí, acá está. Ahí lo copié al chat por las dudas. Por si alguien pregunta algo puntual y yo lo tengo que ver, ahí está. Eh, Bien, perfecto. Eh, y vamos al concepto de marcas. Y el concepto de marcas, es decir, arranqué por las marcas porque me parece es el de los derechos de propiedad intelectual el más utilitario, el que uno por ahí conoce, y que mucha Perdón, gente Guillermo. lo llama, sí, Tomás Rubio levantó la mano antes ¿sí? que cambiemos de tema, así Tomás pregunta. Rubio, A adelante, ver, sí, ahora sí, lo sí, desmuteo. adelante. No vi- Bárbaro. Tomás, Hola. Sí, disculpas que no tengo la cámara. Disculpas por no eso. hay ¿Se problema. escucha bien? Bien. Perfecto. Bueno, mi pregunta era la siguiente, es un poco puntual, ¿sí? En realidad se me presentó hace poco un desarrollador de software que en realidad lo que le pasó, resumidamente, fue que él desarrolló un software con un compañero, ¿sí? Hicieron una marca, lo registraron en el INPI, todo correctamente. La cuestión es que este compañero, después, digamos, de algunas, qué sé yo, rispideces o lo que sea, eh, levanta una nueva marca con un nuevo, digamos, como una nueva inscripción en el INPI, Sí, pero basándose teóricamente en digamos, en la misma técnica o en el mismo desarrollo del software. Mi pregunta, ¿cuál es? perfecto. Es si hay vías idóneas para poder hacer un planteo de este tipo o habría que adecuarlas a las vías procesales tradicionales civiles. Bien, perfecto. Ahí entiendo. Lo voy a englobar en esta respuesta, que lo voy a abordar también como un caso puntual para que veas, porque ahí hay dos cosas distintas. Es decir, el software es una funcionalidad y es derecho a autor, y ahora vamos a ver el concepto principal que gobierna al software o cualquier otra creación, y las marcas tienen una particularidad que tienen justamente estas dos cosas. Es decir, me voy a escapar de la explicación tradicional que se hace siempre en las marcas, porque me parece que es más divertido de este punto de vista, que es el concepto y la confundibilidad. Es decir, el concepto de la marca es: yo quiero tener una marca porque la necesito proteger, porque necesito individualizar un producto o un servicio que yo brindo. Y el concepto de confundibilidad justamente es para evitar que esa marca no sea confundible con otra y que la gente vaya a tener problemas. ¿Vieron cuando ustedes van al supermercado y entran al supermercado y ven la góndola de productos, sobre todo de las lavandinas? ¿De qué color son las lavandinas? Ustedes, perdón, no tienen desmuteado, perdón, estoy acostumbrado a que no lo tienen. Bueno, las lavandinas son amarillas, pero lo pueden poner acá en el chat, ahora yo lo estoy viendo. Las lavandinas son amarillas. ¿Y, y por qué les parece que ese concepto, es decir, de lavandina amarilla se hace de esa manera? Porque evidentemente hay una persona que trabaja, pero la lavandina, por supuesto, adentro es un agua es el cloro, no tiene, pero en realidad el concepto que nosotros tenemos es que la lavandina o el elemento lavandina es amarillo, y cuando alguien sale de ese concepto se distingue y evita la confundibilidad. Si yo a ustedes le digo, tráeme una lavandina, ustedes van a ir a buscar cualquiera y no van a buscar la marca específicamente, porque posiblemente alguno diga: sí, voy a ir por la Ayudino, voy a ir por otro, pero tranquilamente podés traer cualquiera y no va a haber ningún problema, porque la verdad que las lavandinas técnicamente son todas iguales y no hay una distinción. Después viene, sí, la lavandina para ropa color, la lavandina para ropa oscura, la lavandina para en gel, la lavandina saborizada, la lavandina para tragos, la lavandina para lavar pollo de feria, la lavandina para lavar chorizos. Es decir, existe un montón de lavandinas que se usan finalmente en ese elemento, y no hay una distinción. Pero por eso digo que el concepto, y para tomar lo que dijo Tomás con respecto al tema de este conflicto, es: hay que ver si esa marca está dentro de la confundibilidad y si efectivamente la marca esa
empieza a tocar algo que no debería tocar, que es justamente el concepto de la otra que se registró, y si es confundible, yo la puedo atacar por las vías procesales tradicionales. Y estas cosas, es decir, para que ustedes vean cómo es. El proceso se une el código procesal de cada una de las provincias, si tienen mediación prejudicial obligatoria o si tienen acceso directo a la justicia. Si hay una vulneración, se reclama sobre el uso de la marca. Y si es confundible, y si yo ya efectivamente estoy tratando de llevarme un concepto de otra marca, posiblemente pueda reclamar por la confundibilidad, que es lo que uno quiere evitar. Cuando uno registra la marca, lo que justamente quiere hacer es darle una identificación a una marca. Pero funciona bastante raro, es decir, nosotros tenemos una ley de marcas, la ley 22362, que nos permite registrar determinado tipo de marcas con determinado tipo de características. Es decir, nosotros no podemos registrar el color amarillo para marcas, porque no, para una marca de lavandina, porque no podría ser. Es decir, lo que yo estoy haciendo es usando el bidón como viene de esa manera, y eso no es una marca, pero la etiqueta o el nombre o la información que tiene, ahí es cuando se empieza a distinguir. Y obviamente si yo quiero distinguir mi lavandina, posiblemente le ponga algo negro, o le ponga violeta, o le ponga azul, o le ponga verde, o le ponga blanco, y vaya a darle esa distinción para evitar la confundibilidad. Pero cuando ustedes ven eso en las lavandinas, también si ustedes van a las polentas, por ejemplo, van a ver determinado tipo de tendencia para poner la polenta de determinado color asociado a una idea de consumo de producto. Y, por ejemplo, los desodorantes de baño también, y cuando van a los yogures, también algo más parecido. Y cuando van a los shampoo, que siempre uno cuando va a buscar shampoo termina trayendo acondicionador porque no sabe distinguirlos, porque son iguales. Y uno debe decir, bueno, sí, no, uno va parado y el otro va acostado, pero eso es una forma de distinguir el producto, pero no la marca. Y uno mira la marca y dice, bueno, se llama esto y yo traigo esto y traigo este producto. Y obviamente se empiezan a distinguir por otras cosas, por los elementos que pueden ser, por ejemplo, los envases. Los envases también le dan una distinción, porque se imaginan que también la botella Contour de Coca-Cola, que es la botella común que nosotros tenemos o que podemos conocer o que vemos siempre, la botellita de vidrio, la típica, o la botella de 1 litro, esa botella Contour está registrada como modelo de diseño industrial y además está registrada como marca. Y eso le da distinción y evita la confundibilidad. Y un montón de cuestiones que tienen que ver con los envases hacen la distinción del producto o hacen el producto más atractivo o menos atractivo. Hoy por hoy también tenemos un montón de productos que tratan de utilizar o tratan de ser funcionales, o porque son mejores, o porque usan menos plástico, o porque son más eficientes en cuanto al guardado y a la protección que tengan, o determinados tipos de mermeladas, o determinados tipos de limpiadores, o cualquiera de todas esas cosas siempre tienen distinción, y la distinción no es solo la marca, porque la marca es uno de los elementos, pero también hay elementos que son los figurativos o los elementos de forma que van a evitar esa confundibilidad. Eso es lo que da la marca. Uno analiza la búsqueda y hace la búsqueda de antecedentes y verifica esto, que es lo que decía Tomás. Bueno, él fue y registró otra marca. ¿Y cómo se reclama esto? Bueno, se reclama por la confundibilidad, por el elemento de querer confundir a la persona sobre las prestaciones que tiene ese producto, sobre el origen de ese producto. Es decir, podría ser con cualquiera de las dos cosas. Y ahí empieza a jugar todo esto de que yo quiero proteger mi marca, que justamente estoy reclamando para que esa marca esté protegida y esa marca no vaya a tener problemas. Pero fíjense que también se producen algunas cosas raras con el tema de las marcas, que yo me quiero distinguir, y muchas veces cuando me quiero distinguir en algunas cuestiones, uso, y siempre hay, creo que un cordobés en el mundo tratando de hacer algo divertido con estas cosas, o la famosa, la de Mel Gibson, el Paul McCartney. Es decir, se quiso distinguir, quiso hacer algo, lo logró, y no solo lo logró, sino que también fue tapa de diario, y el señor Paul lo felicitó, y eso que Paul es vegetariano, es decir, es vegano.
O sea que en ese caso también tiene que ver con la creatividad y con la forma y con la protección de lo que uno quiere hacer y también el entendimiento y tratar de distinguirse del resto. Es decir, la estrategia de distinción puede estar en la protección de la marca o puede también estar en los conceptos aleatorios que uno hace, como en el caso de lo que mencionaban, en el caso de Mel Gibson o que se dio, o que hay uno que se llama Carlos Ford y que tiene un diseño, un isólogotipo parecido a Carrefour. Y esas cosas no generan confundibilidad con la marca, o sea que la marca que trata de proteger, pero no saben todos los elementos que hay o todos los elementos que se dan o que se están planteando en estas cuestiones y que tienen que ver específicamente con la distinción. Y justamente la distinción de la marca o la distinción de lo que es la propiedad intelectual entra en todo en estos casos. Sí, lo que escuchamos también hace poco de la marca Ubre para servicios de transporte, en contraposición de lo que podría ser Uber para todo eso, porque también, es decir, el tema es que cuando uno por ahí desarrolla una marca o trabaja en ese concepto después puede ser tomado, es decir, no es que Uber inventó la palabra Uber ya existía, es una palabra de origen alemán, o sea que había, había todo un correlato sobre eso, pero después siempre hay alguien que le va cambiando, le va dando vuelta a las cuestiones o va generando diferentes usos o diferentes problemas. Si ustedes se fijan, todas las zapatillas tienen un elemento coordinante para poder registrarse o para poder utilizarse, que es o tienen triángulos, o tienen una pipa, o tienen rayas, o tienen una línea, o tienen alguna cosa. ¿Por qué? Porque no es que el señor Adidas o el señor Nike tienen la potestad, o la señora Nike tiene la potestad de poder evitar que otros usen determinados elementos identificativos para esa marca, sino que fueron los primeros y protegen su propiedad intelectual a través de eso. Pero bueno, pero hay un montón de marcas, hay un montón de desarrollos y cosas que van teniendo su propia distinción, y la distinción es lo que hace justamente la protección. Cuanto más se distingue una marca, o cuanto menos genérica es, y acá entramos en el concepto de genérico, lo que es genérico es cuando yo le pongo, por ejemplo, a una heladería, le pongo heladería frío. Si le pongo frío, como que no hay una identificación. Ahora, pero le pongo Fredo y tiene otro color. O tiene una identificación, o podemos cambiar el concepto, porque es una palabra de origen italiano y que yo lo estoy mostrando en esto, y que justamente para asociarlo a heladerías. Pero hay un montón de marcas que no tienen nada que ver con el producto que van a vender, y justamente esas son las que más se recuerdan. Es decir, a contraposición de lo genérico, la marca más distintiva es la que menos genérica es. Por eso nosotros recordamos y hacemos análisis, y hay un montón de juegos de marcas, hay un montón de juegos donde nosotros vemos parte de las marcas y las recordamos, aún sean marcas que nosotros no usamos, o aún sean marcas que nosotros posiblemente no usemos nunca. Es decir, si nosotros vemos el logo de Ferrari, lo vamos a identificar directamente y específicamente, y eso no quiere decir que yo sea un consumidor de Ferrari, pero seguramente tendré otros productos o veré otros productos de la marca, o si tengo McLaren, o si tengo Tab para relojes, o si tengo cualquiera de todas esas variantes, o Rolls Royce para autos. Todas estas cosas son las asociaciones y son los elementos que uno ve, y no solo es eso, sino que también es la forma, los colores aplicados a determinados productos. La mayoría de ustedes son jóvenes, hay algunos que no, pero si yo les digo el amarillo de Kodak, todos sabemos de qué amarillo estamos hablando. Justamente tiene ese tema. Y también, bueno, por lo que dicen con el tema de las cuestiones fonéticas y la confundibilidad, es también el tema de que una marca puede ser confundible si genera una efectiva confusión. Obviamente los titulares de marcas quieren proteger su marca a toda costa, pero eso no significa que siempre se pueda proteger todo, porque obviamente las marcas se dividen en un nomenclador de productos y servicios de 45 clases, que es el Tratado de Niza, del que el país es parte,
y que organiza y determina cómo esas marcas se van a registrar. Pero a la vez tenemos un sistema que se llama TEM Class, que es Trademark Class, para clasificar cada uno de los productos o servicios de lo que desarrollamos o de lo que se hace. Y eso nos permite identificar qué productos o servicios de cada uno vamos a proteger. La marca se registra, la marca, según las épocas, puede tardar entre 9 meses a 2 años. Ahora bajamos un poquito el tiempo, pero es un tiempo muy alto. En otros países están tardando 6 meses o menos. Y es un sistema que puede ser automatizable y que en definitiva también va a depender de otro tema o de otra cuestión, que es cuando se genere elementos blockchain para los registros de todo tipo, que sean mucho más eficientes y mucho más rápidos, porque en realidad uno, si quiere salir a comercializar algo, eso que va a comercializar lo necesita comercializar ahora y tiene que tener más o menos un índice de certeza para poder comercializar o para poder vender esos productos. Bueno, en ese caso también los sistemas y los registros deberían pasar a eso, o al menos deberían pasar a ese elemento de tiempo razonable. Y acá, tomando de nuevo esa pregunta que había hecho Tomás, hay que ver cuáles son los elementos de esa marca que tomó la persona y que hizo un registro que pueda generar confundibilidad, y que seguramente va a ir a la misma clase de productos o de servicios. Y ahí es donde empieza el elemento de distinción o los elementos de reclamo jurisdiccional que tiene que existir. Justamente nosotros vamos a ir, nos vamos a presentar en tribunales si esa marca efectivamente me genera un daño o efectivamente me hace algo. Y una cosa que ustedes tienen que desvirtuar siempre cuando alguien les viene a decir algo es: yo voy a perder mucha plata con esta marca porque me va a confundir. Y uno pregunta y la marca no genera ninguna confusión, la gente no la conoce, porque eso no tiene que ver con que sea directo, con que es potencialmente posible, pero los daños no son potenciales, los daños tienen que ser reales. Los daños tienen que existir o tiene que haber al menos una certeza de que se va a producir o que va a generar ese inconveniente. O sea que ahí nosotros también tenemos que analizar. Y lo que ahí pregunta Sandra con el tema del tema de las pruebas fonéticas, no, con que vos simplemente consideres que la marca puede generarte una afectación, vos podés presentar una oposición. Después, esa oposición tiene que ser fundada o tiene que tener elementos de certeza para pasar los procesos técnicos dentro del INPI y que se vaya a conceder esa oposición y que efectivamente se vaya a confirmar esa oposición. O sea que ahí esos elementos hay que tenerlos en cuenta también al momento de desarrollar o de presentar algo. Sí, no es necesaria la prueba fonética es totalmente alternativa al registro de marca, no necesitas, lo único que tenés que hacer es un examen de compatibilidad de la marca, si la marca está registrada o no, para no presentar lo mismo, que eso es lo que justamente uno tiene que hacer. Ahora, es decir, el tema del código fuente es otra cosa, Eugenia, ahí vamos a verlo porque ahora lo vamos a llevar a la parte de derecho a autor. Por ahora, hasta ahora, por ahí, es una marca similar a otra parecida, pero que no tiene nada que ver. No importa el código fuente, no importa si es software, no empieza o no tiene nada que ver con eso. Pero ahora vamos a cruzar a la vereda y después vamos a volver, ahora vamos a cruzar a la vereda del software. Y vamos a ir a la parte de derechos de autor, es decir, la parte de derechos de autor típica, clásica y específica, que obviamente cuando se creó la ley, piensen que nuestra ley es de 1933, la ley 11723, tiene modificaciones, se llama, o la conocen como ley noble, porque justamente la ley noble, y no porque sea una buena ley o porque sea una ley nobiliaria o que tenga algo de esas características, sino porque la hizo una persona que seguramente todos ustedes conocen de nombre, que es el fundador del diario Clarín, que es la persona que desarrolló, potenció, él era diputado y o senador, ahora no me acuerdo, me parece que era senador porque salió de senadores esa ley, y propició y desarrolló la protección de la propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual se hace o se protege o sale la ley en 1933, la ley en 11723, y da la protección a todas las obras del intelecto, a todas las obras creadas del intelecto. Pero lamentablemente en esa discusión legislativa, que si alguno la quiere tener, yo la tengo,
que es muy interesante para poder ver la génesis de la propiedad intelectual, la discusión legislativa entre el senador Noble y el senador Sánchez Orondo, es decir, todas personas que conocemos por ahí por apellidos, por calles, o por un montón de estas cuestiones, discuten un montón de cosas, pero por ejemplo en ese proceso se olvidan de la fotografía. Y todas las obras tienen protección de luego de la muerte 70 años, y la fotografía queda ahí relegada a 20 años. O sea que también en estas cuestiones tenemos obras A y obras B. O sea, obras A, todas las creaciones del intelecto, el software, obviamente no se trataba en eso, no estaba ni siquiera en miras de proteger eso, pero todo lo que es la música, la escultura, los planos, los diseños, los desarrollos, y después, con las modificaciones o las sucesivas legislaciones que fueron modificando la ley de propiedad intelectual, se incorporó la música, se incorporaron los fonogramas, se incorporaron el software también como una protección específica, y la verdad que tenemos una ley, más allá de que muchos la critican, tenemos una ley bastante ágil en ese sentido, porque da muchas protecciones. Lo que no tiene, o que por ahí sí es una cuestión real, es que no tiene excepciones reales que se necesitan para poder desarrollar estos conceptos de compartir o estos conceptos de share de determinadas cosas. Pero bueno, ya sería otra cuestión. Pero esta ley de derechos de autor protege y da protección a todo tipo de obras. O sea que nosotros tenemos la protección de las obras en cualquier estado del intelecto. Y tiene una característica rara, que es, yo digo que es mágica en ese punto, y lo grafico en esto. Si ustedes agarran su celular, que seguramente todos lo tienen a mano y muchos lo estarán mirando para ver a qué hora termina esto, y van a decir y van a mirar y van a decir, bueno, a ver, ¿cómo creo una obra? Y bueno, yo les digo, para crear una obra, abran la cámara. Si lo pueden hacer, el que primero lo haga va a tener un premio, hacen una foto, y sobre todo de la foto de la presentación, y la suben al chat. Es decir, hagamos ese ejercicio, a ver qué rapidez tienen para manejar el celular, que creo que todos deben tener una maestría en celular a esta altura de la pandemia. A ver si alguien puede subir un archivo de una foto de esta presentación, o de lo que tenemos. A ver. No por mensaje directo, mándelo directamente al chat, así lo podemos ver todo. Ahí. A ver, alguien que tire la foto ahí. O estamos muy lentos, o no tenemos conexión. No permite adjuntar. No está habilitado. Yo lo vi que lo tenía permitido. Bueno, no se puede. Bueno, no, no podemos adjuntar archivos. Qué lástima. Bueno. Vamos, voy a hacerlo yo y después lo voy a subir, pero ustedes me están mirando a mí que yo lo estoy haciendo, y que estoy haciendo esto de sacar la foto. Bueno, perfecto. Ustedes me vieron, o todos me vieron, los que me ven de costado me ven que estoy sacando la foto. Qué bien, ahí, bien. Eso es tecnología. Alguien lo subió a Drive y subió el link porque no subió eso. Así que, perfecto, sí, ahí está, bárbaro. A ver, voy a mirar lo que subió María. Me cambia la presentación, ¿no? Cuando toco, mis anfitrionas que me digan, ahí está, perfecto. Ahí tengo que volver ahora a la presentación. Volvimos a la presentación, ahí que me hagan que alguien me haga con la mano que volvimos a la presentación. Ahí está Carolina, que está tomando mate. Ahí me hizo eso, volvimos a la presentación. Perfecto. Esa foto que sacó la compañera, que ahora voy a mirar de nuevo el nombre, perdón, a ver, acá está María Jan Chapaxi, subió la foto. Esa foto que sacó, ella acaba de crear una obra. Esa obra está creada, esa obra existe, esa obra ya es una obra, porque
porque ella al sacar la foto le dio el concepto de protección automática que tiene la fotografía o que tiene cualquier otra obra. Si yo hubiera escrito algo, también posiblemente podría proteger específicamente esa obra. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la ley, justamente la Constitución y la Ley de Derecho de Autor, dice que se protegen todas las obras desde el momento de su creación. Y esto es un error conceptual que mucha gente hace, dice, yo no lo protegí, por lo tanto no está registrada. Pero no la tenés que registrar, porque en realidad la ley no te dice que la tenés que registrar. El registro solamente te da fecha cierta. El registro solamente te permite tener una fecha cierta, pero no así la protección. La protección es automática, desde el momento que dibujás o que pintás un cuadro, o que, como en el caso de María, cuando sacó la foto. Esa protección es automática y ahí ya está protegida la obra. ¿Por qué? Porque la obra se protege desde la creación y no desde el registro. El registro da fecha cierta, es decir, esto se lo tienen que grabar como a fuego. Y todo esto de la protección tiene una razón, ¿por qué? Porque justamente el derecho a autor tiene un concepto de originalidad, pero no tiene un concepto de individualidad de la protección. Eso no quiere decir que si yo hago algo, la otra persona no lo puede hacer. De hecho, si yo les pregunto a ustedes cuántos procesadores de texto conocen, me van a decir que conocen por lo menos dos. Es decir, conocen a Google Docs y conocen a Microsoft con su Word. Esos son dos procesadores de texto, pero eso no quiere decir que a través del software Microsoft pueda proteger exclusivamente los procesadores de texto. De la misma manera que Uber no puede proteger su software para buscar autos y que lo puede tener Cabify, o que lo puede tener Didi, o que lo puede tener cualquiera de las otras empresas que haga esto. Y esto es la característica del derecho de autor, o cualquiera de las posiciones que tienen la protección del derecho a autor. ¿Por qué? Porque se protege esto y se protege la originalidad. La originalidad es el vuelco creativo que hace la persona, o que le da, o que le permite darle su impronta. Su impronta está puesta en esa obra y por lo tanto tiene una protección, porque justamente lo que se protege es esa creatividad y esa originalidad de esa obra. Pero fíjense esto, ya habíamos hablado del otro muchacho, que lo vimos en la marca, pero estos chicos los conocen todos, ¿no? Es decir, ya a veces tengo miedo de hacer esta pregunta porque vienen generaciones que se saltearon a los Beatles y me dicen, son unos que hacen reggaetón, ¿no? Y no son los que hacen reggaetón, pero estimo que la mayoría de la gente lo tiene que conocer. Todos los conocen, ¿no? Algunos, yo así como circulo la vista de esto, es decir, algunos no los conocen, no creo, ¿no? Me ponen en el chat, si todos los conocen, a todos les gusta, bien, sí, estamos bien, todavía el mundo tiene una razón de ser positiva para esto. O sea que, bueno, ahí vamos a ver, ahí Rubén, y lo que también mencionaba, que mencionaba Octavio con el tema del software libre, o de las cuestiones estas, ahí lo vamos a ver. Pero fíjense que, qué característico, ¿no? Es decir, tenemos esta obra, y les cuento por ahí la historia de esta obra porque es bastante interesante. No sé si todos conocen la historia de los Beatles o saben algo de la historia de los Beatles, pero los muchachos, estos estaban en esta etapa bastante mal. Es decir, ya estaba todo podrido, ya había muchas rispideces, no como dicen todo el mundo que la culpa era de Yoko Ono o esas cuestiones, no, eso es demasiado sexista para poder decirlo en este momento, porque ya no tenía que ver con eso. No se aguantaban ellos básicamente no se aguantaban, y tiene razón de ser esta lógica de esta etapa del disco, porque no tenían ganas de ir a ningún lado, y estaban más o menos así como estaban en el estudio de Abbey Road, estaban grabando, y le dijeron, tenemos que hacer, muchachos, la tapa del disco, y dijeron, no tengo ganas, no quiero hacer, bueno, hagamos esto.
háganlo acá, cruzando, vengan para acá, y él, el fotógrafo Macmillan, que es un fotógrafo famoso que hacía mucha parte de los Beatles y de la parte de rock, le dijo, bueno, hagamos esto. Hay una foto que la pueden buscar, es decir, pueden poner Abbey Road, la parte B, que se ve al señor que está subido en un banquito de madera y sacando la foto. Es divertidísima la foto en ese punto porque tiene mucha anécdota. Fíjense que inclusive el señor que está ahí atrás, al lado de la camioneta azul, negra, eh, no tenía ni idea que pasaría a ser algo icónico en el mundo Beatle o en el mundo de esta fotografía. Y tiene esa característica, ¿no? La incorporación. La obra se protege de ese momento, la obra pasa a ser icónica y empieza a desarrollarse un montón de cosas alrededor de esto. Es decir, obviamente acá no se ve en esta foto porque están cortados los pies, pero Paul estaba descalzo en esa foto, y ahí están todas las teorías que a la mayoría de la gente le gusta, que en las teorías de lo que es la parte nerd Beatle, Paul estaba muerto, Paul había tenido un accidente, no es este Paul, o sea que hay un montón de cosas atrás y todo esto es sumamente interesante. Pero para la obra, y para este punto, o para esto puntual, ¿qué pasa? Esta obra se transforma en una foto icónica. El que haya ido, el que haya pasado por Londres, no dejó de ir a Abbey Road a marcar la pared que está ahí con lapicera, que pobre la gente que vive en Abbey Road, y los choferes de colectivo que circulan por ahí saben que siempre hay algún loco tratando de sacarse la foto a punto de morir porque todo el mundo está haciendo este cruce y es una calle que tiene mucho tráfico. Todo el mundo está haciendo eso, pero la foto se transforma en icónica. La foto empieza a tener una categoría de obra y es esa foto. Pero después el concepto de originalidad en el derecho a autor da como resultado otras cosas y empieza a plantearse la discusión. Y acá los quiero escuchar a ustedes, y acá sí les pido a las anfitrionas que el que levante la mano y yo les pregunto, ¿esta obra que estamos viendo es original? Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Te habla Narela Lopresti, yo Buenas soy tardes. secretaria de graduados. Me incorporé un ¿Qué tal, poquito Narela? tarde, ¿Cómo pero estás? también voy a estar con las chicas haciendo de confitriona, así las ayudo. Hay una chica, Elina Jofre, que había levantado la mano. Perfecto. Ahí te desmuteo para que puedas hablar, Elina. Elina se fue. No, pero Elina Hola, se fue no, estoy porque acá. me mandó un mensaje por privado, me dijo No, que se iba. no, ¿Estás? no. ¿Estás, Elina? Bueno, gracias, Te Elina. dije que quería Pensé el que te debate ibas. de... No, viste que vos ofreciste el debate de la ley del régimen de propiedad intelectual. Sí, Y bueno, dijiste, sí, bueno. Después me ahí te escriben, pasé el no me mail. lo pidas por acá por el chat, que sí. Sí, lo tengo, Bueno, después dale. le pido. Dos cosas respecto, Igual o vos sea, tenés mis datos, Elina, tenés mis datos. sí. Respecto de la consulta que había hecho el chico, no me acuerdo el nombre, pero su apellido creo que era Rubio. De Tomás. Bien, Sí, yo Tomás. interpreté en su consulta que había como dos cuestiones, había levantado la mano muy antes, o sea, mucho antes de Dale, perfecto. esta Sí, consulta. volvemos para atrás. Yo interpreté que había esta situación de un supuesto de coautoría en la obra de software y a su vez se había producido un registro de marca y después un segundo registro Una de marca. cotitularidad, sí. Claro, entonces ahí yo interpreté que quizá el conflicto se daba en el área de derecho a autor, porque el registro podría ser distinto, digamos, lo que se estaba registrando en una marca, en un rubro particular, en una clase en particular, pero o sea, esa marca designaría en mi hipótesis, un producto que allí se estaba dando el conflicto. Porque quizás las marcas no eran confundibles, eran distintas, etcétera, pero Por el ahí no, producto... posiblemente, pero la bien, cotitularidad del desarrollo, claro. implicaba el problema. Y ahí, como todavía no llegamos a cotitularidad, sino que ahora vamos a pasar por la parte de originalidad, sí, ahora vamos a tocar eso y vamos a ver interpretar la consulta de Tomás en ese punto, Buenísimo. porque ahora sí tenemos que ver si esa obra es original o no es original.
si esa obra Bien. merece protección o es un plagio. Y ahí vamos a hablar del concepto de plagio, que es el que se desprende justamente de esta pregunta. ¿Ustedes qué creen? Perfecto. ¿Esta obra es Para, original para. o no? Y acá hay que jugarse. Ah, no, Acá para. vale jugarse. Guille, te iba a hacer otra ¿Sí? acotación que también daba para debate respecto de la fotografía. Hay una cuestión muy particular, que el ejemplo está buenísimo porque se presta para el debate, porque no toda fotografía, en el caso que vos nos diste el ejercicio, no toda fotografía es considerada una obra. No sé, nosotros con Para en nuestro la derecho sí. formación, Para nuestro derecho sí. claro, pero vos sabés Nuestro que, derecho lo y ahí distingue. por eso eso es lo que me genera duda y por eso también te quería consultar, porque yo cuando nos dio la clase justamente dedicada a la obra en sí, del curso de Delia, que fue mi profe, yo en ese Sí, momento era el director de la DNDA, sí, nos sí. habló de De la fotografía, dirección de la DNA, ¿sí? ¿sí? Nos habló de que la fotografía se da una situación muy particular en el registro, en la DNDA, que tenía que tener una impronta, una originalidad, sea en el encuadre, en la composición, para que sea considerada obra en el sentido de la ley. Y ahí me genera como muchas dudas, porque cualquier foto en sí no se consideraba, para mi criterio, compartido por Shot, obviamente, no, o sea, cualquier foto que yo saque, no sé si va a ser considerada obra en ese sentido, en el sentido del artículo 1 de la ley. Bueno, claramente está La ley no el distingue, la debate ley ahí. justamente, sí, Claro, obviamente hay hay un como debate un súper profundo debate con respecto a eso, porque la ley, doctrinario. Sí, sí, obviamente hay posiciones donde se indica justamente esta cuestión. Yo considero que la foto es foto, es decir, no, como no dice nada, así como perfecto. como la construcción de Homero de la repisa es una obra, o puede Perfecto, ser sí. considerada también una obra, tranquilamente cualquier otra foto simple, si por ejemplo la ley española detalla o transmite sobre Sí, la foto propiamente dicha y la foto que tiene alguna característica de obra artística. Y ahí se distingue simplemente la fotografía, que podría ser una foto, pero fíjense qué difícil que es, ¿no? Porque, por ejemplo, hay obras que adquieren valor por determinadas cuestiones, es decir, adquieren valor porque son la última toma o porque es una cuestión claro. documental, y hay muchas obras que sobre todo lo que es fotoperiodismo, todas estas cuestiones, que no están con la cuestión estética o técnica, pero muchas veces la cuestión documental las hace o las hace especialmente relevantes y no tendría que tener una consideración de obra. O sea que tranquilamente puede haber muchas variantes para todo esto, y eso lo que haría es decir, una foto sacada con el celular no es una obra porque el celular no tiene, y la verdad que hay celulares que tienen configuraciones tan complejas como una cámara reflex, pero en el caso Sí, de la discusión de nuestra ley, para mí no lo tiene y yo nunca la consideraría como válida esa discusión, porque en todo caso, como no es la DNDA quien determina la creación o la protección de la obra, justamente por cosas que le voy a explicar después, que también ahí, que la DNDA se arroga determinado tipo de protección, que hoy la verdad que es claro. innecesaria, porque justamente la Bien. DNDA no puede proteger todas las cosas que protege, de hecho no sabe protegerlas, y justamente es ahí donde viene la tecnología a resaltar. Volviendo al tema de Gracias. justamente la discusión de la originalidad, no, para nada, no. Para la cuestión de la originalidad que nos va a dar como resultado el análisis posterior a la pregunta de Tomás, es acá cualquiera que esté acá, juéguese y dígame si esto es original o no es original. Mientras yo descanso la voz un poquito, así como agua. ¿Quién se anima? Casi todos somos abogadas, así que en algún momento van a tener que tomar la posición, aunque no lo consideren. Nadie se anima. Ya Alejandra te están tenés. No, poniendo, pero viste, quiero que escucharlos, es decir, sí, a ver. es original. Sí, es original. Sí, estoy viendo el chat lo estoy viendo, pero
Quiero que alguien levante la mano y que me diga sí, es original por. ¿Quién se anima? Esto es un mano a mano. ¿Alguien levanta la mano? Es decir, ahí tenés que bajar la línea que leva tu mano. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? ¿Están tan aburridos? Están todos mirando el partido. Parece que ¿Nadie se acá anima? creo que alguien Vamos, levantó la alguien. mano. A ver. Y ahí Alejandra Ah, vamos, levantó la bien, mano. bien, bien. Vamos, vamos, Hola, vamos. hola, Ser abogado es equivocarse, así que Sí, vamos, sí, sí, te hola, ¿qué tal? escuchamos. ¿Cómo estás, Alejandro? hola, ¿cómo estás? Claro. Mira, yo creo que sí es original, aunque hace referencia a otra obra original que sería el original de los Beatles, en este caso. Pero para el autor de este dibujo, de esta caricatura, sí es original. Pero Ese es fíjense mi que, humilde punto de vista. y esto es súper perfecto, está bárbaro. Lo que dijo Alejandra es que, Alejandra, ¿no? Sí, sí, Alejandra, lo que dijo Sí. Alejandra, que, bueno, ahí Sebastián quiere hablar. A ver, Sebastián, dale, si te habilita ahí Ariadna o Sol. Sebastián, ahí te desmuteé para que puedas hablar. Hola, buenas tardes. Sebastián Volpe. Sí. Para mí es original para el dibujante. No tiene nada que ver con los Beatles. Está tomada de una imagen, pero es una copia de una imagen, pero es original solo para el dibujante. Fíjense qué capciosa que es esta pregunta y la observación que hace Sebastián, porque a mí me gusta, porque justamente la uso a propósito por esto, es todos dieron por sentado que la obra original es la fotografía y esta es una obra derivada. Pero justamente el concepto de derivado y algunos elementos técnicos que vamos a ver es complejo en la hora del análisis. ¿Por qué? Porque la obra fotográfica es una obra, que es la foto que se sacó de ese momento, y esto es una creación original que tiene un basamento en otra obra, como alguien también dijo, como había dicho Alejandra, pero que en definitiva no hay originalidad. ¿Por qué? Porque justamente, es decir, hay originalidad específicamente porque una es una foto y otra es un dibujo. Cuando Matt Groening trabaja a partir de eso, o Matt Groening o sus dibujantes que le hacen los dibujos, esa persona toma esos elementos y los recrea a través de un dibujo y lo hace, es una obra original. Y la obra original está dada. Fíjense que no importa que se base en otra cosa, pero fíjense cómo es la particularidad de esto. ¿Se entiende? Es decir, el fotomontaje, inclusive el fotomontaje, también le da originalidad. Todas esas cuestiones le dan particularidad. Creo que ahí Lucía levanta la mano para hablar. Lucía, a ver si puede hablar, Lucía Duarte. Le complico porque tiene que andar buscando para A ver poder si la desmutear. encuentro, Lucía. No sé cuántos son, pero ¿cuántos son? 184 es como un encontrar Ahí la Ahí encontré. Hola. Sí, ahí está. ¿Qué tal? Buenas Ahí está, tardes. Lucía. Mientras miraba ¿Qué y tal? Buenas estaba tardes. pensando, ¿qué tal? Y estaba pensando en la respuesta a su pregunta, se me vino a la mente que una amiga diseñadora industrial realiza, por ejemplo, pañuelos que interviene de cuadros de Kandinsky. Entonces, utiliza la tela, es el cuadro de Kandinsky, pero ella le hace alguna modificación. Por ejemplo, lo pone en blanco y negro, no se le quita los bordes, o sea, hace una modificación a una obra, y cuando miraba la fotografía, la ilustración que usted mostró, lo comparé. Imagino que debe ser algo similar, ¿verdad? Hay algunas cuestiones similares, eso tiene que ver con la originalidad, y hay otras cuestiones que son un poco más complejas, porque fíjense que, por ejemplo, en la foto que tenemos a la izquierda es un fan art. Yo creo que es un fan art. Esto no debe ser algo de Disney en este momento, debe ser un fan art, o sea que está dibujado en base a el desarrollo libre, y justamente acá empiezan a bordear todas estas cuestiones complejas de la propiedad intelectual, porque ¿qué pasa?
¿Realmente tienen derecho a hacer un dibujo de, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias y venderlo? Si no tiene la licencia original, esa persona está usando los diseños o está usando una interpretación o está haciendo un remix, y ahí empieza a generarse todo el concepto jurídico de todo este problema, y la originalidad empieza a tambalear por todos lados, pero da lugar o empieza a analizarse desde el punto de vista de: ¿hay uso de obra ajena? ¿Se permite, no se permite la marca, el diseño y todas estas cosas? ¿O todos estos problemas que se presentan hoy en día con el derecho a autor y el derecho de propiedad intelectual? O sea que hay muchos elementos conflictivos y hay elementos que nos hacen tener una posición que no es siempre blanco o negro, sino que tiene que ver con cuestiones interpretativas. Hay uso de la obra ajena, como vos decís en el caso de Kandinsky, cuando se usa esa obra, o la reinterpretación, o el uso, o el parámetro, y hay que ver también la temporalidad. No, hay que ver si esa obra está dentro del dominio público o está dentro del dominio privado. Todas esas cuestiones hacen al uso de la obra y hacen a los conflictos sobre el tema de las obras, y todos los problemas que se están generando, ni hablar si ponemos, obviamente, NFTs o los tokens no fungibles, que es el tema por ahí del momento, de estas semanas, con la cuestión, obviamente, a través de los smart contracts y con el uso de la red de blockchain de Ethereum, para toda esta generación de nuevos contenidos digitales, y donde se invierte, y acá es la característica más importante de los NFT, para no meterme en el tema, porque no es el tema crucial o central, pero solamente para mencionarlo: la característica de la propiedad intelectual hasta hace 3 semanas, 4 semanas que explotó esto, que empieza a desarrollarse, era que la propiedad intelectual era infinitamente multiplicable sin generar una afectación. Hoy se crea, a través de una cuestión tecnológica, una limitación de la propiedad intelectual y su capacidad de replicarse. Esa cuestión de lo que era de un concepto de Gémino de la propiedad intelectual, y si alguien vio Harry Potter va a entender por qué es Gémino, porque uno podía tener un archivo y lo podía multiplicar un montón de veces y tener ese mismo archivo, y la otra persona no iba a tener problema y se iba a replicar. Pero ahora, al crear un NFT, lo que estamos creando es una obra única, y estamos tokenizándola para que esa obra no pueda ser titularidad de otra persona que la tenga, porque solamente la tiene una sola persona, y esa persona es la que detenta los derechos patrimoniales de esa obra. Pero estén atentos a toda esta discusión, y a la discusión de originalidad, y a la discusión que se va a dar con todos los tokens no fungibles, porque no es solo para obras de arte, sino es para videos, sino es para arte digital, o para un montón de cosas que están puestas ahí. El tema, Milagros, decís, se podría cubrir el vacío de la fotografía en la ley con el tema de los NFT. Habría que ver si efectivamente tiene una protección de toda la vida del autor o más 70 años, pero los derechos están determinados por la ley. Por más que sea el formato NFT o sea un formato papel, no va a tener una consideración distinta. O sea que ahí no lo veo, o al menos no lo analicé de ese lado, si los NFT pueden resolver el problema del vacío, que en realidad no es un vacío, ojo, Milagros, no es un vacío lo que tiene la ley. La ley tiene una discriminación específica de obras sobre eso. Específicamente tiene esta cuestión o esta característica, que no hay vacío, sino que hay discriminación de obras. Se la toma como una obra menor en ese caso. ¿Alguna duda más con respecto a esto? Así seguimos con el proceso. Pero fíjense, justo entrando en el tema de lo que es blockchain, o de lo que es la cuestión que tiene que ver específicamente con los NFT, que el blockchain también viene a resolver un montón de elementos de cobertura o de protección de la propiedad intelectual, o de
de todo lo que es el entramado jurídico de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque hasta hace algunos años la protección de la propiedad intelectual se hacía manualmente. De hecho, hasta hace no muchos años, hace unos 3 años, la protección de la propiedad intelectual, del derecho de autor, se hacía con formularios papel carbónico, es decir, como para que vean el nivel de protección que tenía el derecho de autor, o los libros, o todas estas cuestiones. Pero la tecnología ya hacía muchos años que había resuelto esto. ¿Por qué? Porque blockchain es una tecnología medianamente nueva, pero el sistema de lo que es particularmente lo que sería la cuestión específica del registro de obras a través de timestamping se podía proteger de muchas maneras, generalmente con una cuestión tecnológica. Y acá para poder ver esto, es decir, y acá empieza a ver, o empezamos a vislumbrar también lo de la pregunta de Tomás, es decir, ¿qué pasaba con este software que se iba a registrar con una obra parecida? Pero yo puedo registrar 2 veces lo mismo. Y la pregunta es sí, yo puedo registrarlo. Pero ahí justamente la fecha cierta del software va a determinar cuál es esa obra primera. Si yo no le cambié nada al software, no tengo un derecho por haberle puesto otro nombre. ¿Por qué? Porque las librerías de ese software, las compilaciones de ese software, la escritura de ese software, va a estar determinado por la ley de propiedad intelectual y por la ley de derechos de autor. Pero no así la copia. La copia va a ser una copia y lo que se necesita es una prueba de estilo, que va a ser una prueba tecnológica, que va a determinar que esa obra es una obra copiada. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna innovación con respecto a eso. O sea que lo que dice, lo que decía exactamente, es decir, y ahí empieza la cuestión de los latinazgos que nos encantan a nosotros, y que obviamente sos primero en el tiempo, sos primero en el derecho y lo registraste. Pero ojo, el registro da fecha cierta. Pero si la obra era anterior y yo puedo demostrar la publicidad, lo que acá pasa es que el uso o la publicidad de esa obra, aunque no la tenga registrada, me va a dar también un principio de prueba, y un principio de prueba bastante importante, de que la obra estuvo usada o que la obra fue creada con anterioridad. O sea que ahí en ese caso, todo lo que es derechos de autor en software está protegido. Por lo tanto, lo que preguntás a Mira, lo que es líneas de código está protegido por la ley de derechos de autor. La ley de derechos de autor específicamente habla del software, y por lo tanto tengo esa protección. Así que el tema de lo que planteaba Tomás está resuelto. Se resuelve justamente con esto, es decir, quién fue primero en el tiempo, quién tenía mejor derecho y quién escribió esto. Y si había cotitularidad, y si después yo lo escribo a mi nombre, hay una afectación a los derechos de la titularidad patrimonial y a la titularidad moral de quien haya sido el verdadero autor de esa obra. Pero no impide nada que yo lo pueda hacer. De hecho, no se hace prueba de recepción en el derecho de autor. En el derecho de autor yo puedo ir y registrar una novela de unos chicos que van a una escuela y que son magos. Y posiblemente usted diga, pero eso es Harry Potter, ya está inventado. No importa, pero yo lo puedo registrar igual. Después voy a tener que discutir si eso es original o no es original, pero a pedido del autor, no por el registro. El registro me lo va a registrar y me va a decir que está bien. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, no se protege el contenido si es original o no es original, se protege el contenido. Después habrá que demostrarlo con las fechas y con la distinción de ese contenido, si esto se puede proteger o no se puede proteger. Por eso también los sistemas tecnológicos. Fíjense que ahora para poder presentar registros, uno no tiene que hacerlo. Por ejemplo, el otro día unos clientes me dicen, no, yo no quiero hacer el registro de derecho a autor porque es muy difícil, es muy complicado, tengo que llenar un montón de cosas, y nosotros le podemos ofrecer sistemas alternativos de registro de obras que pueden llegar hasta el hasheo de las obras, porque si yo hasheo una obra y obtengo el hash de identificación de esa obra, puedo también trazar la fecha cierta de esa obra si lo publico. Si yo publico el hash de esa obra en determinado lugar, que es lo que hace técnicamente blockchain, blockchain lo que hace es tener un block hash de una obra, identificarla de esa manera
que está en el libro mayor de blockchain y que por lo tanto me da una identificación única y que no puede ser alterada. Justamente las condiciones que son propicias para la red blockchain, que es justamente esto, o esta cuestión. A ver, pregunta de Diego, el tema de la caricatura. Las dos son obras originales, tienen cambios, pero si la hizo la misma persona son obras originales, en el caso de las caricaturas, específicamente. Y después, publicidad, no lo sé, no lo sé, Federico, el caso de los Rodríguez, no recuerdo ese caso. Así que, bueno, particularmente, si tenés más datos de eso, lo podemos hacer. Claro, pero es fácil hacer el hash. El hash se hace directamente, uno lo hace y lo presenta como prueba. O sea que lo que nosotros propiciamos también, o que hacemos en el estudio, que trabajamos todo el tiempo, es incorporar la tecnología a la actividad diaria. Si nosotros trabajamos o hacemos cosas de abogados y, por ejemplo, tenemos que probar no solo la autoría, sino también el envío de documentación, o tenemos que probar un montón de cosas, podemos probarlo a través de hashes o podemos probarlo a través de certificaciones sin necesidad de utilizar una mala palabra que la voy a mencionar al final para que no me echen, pero así saben por qué pasa esto. La protección de todo esto tiene que ver justamente con la protección de la propiedad intelectual de los sistemas digitales. Y esto es lo importante, que ahí en el caso de Oracle con Google es un poco más complejo que eso. Creo que no te lo podría decir así directamente porque tiene muchas aristas ese problema, pero obviamente tiene que ver más con el uso honesto, tiene que ver más con los usos que lo que reclamaban los programadores o que reclamaban los que usan la tecnología, y es una causa súper compleja desde propiedad intelectual, pero es interesante. Sí, habría que por ahí ampliarlo un poco más, pero creo que excede por ahí y me queda poco tiempo. No sé cuánto me queda, Ari, me queda 30 minutos, ¿no? Sí, se me fueron. No, tenemos bien hasta las 20 habilitado, pero sí, yo creo que si seguimos Se me van a morir algunos, ¿no? Se cerebro. van a morir. O se va a morir el expositor. Podemos hacer una segunda edición y profundizamos más, así que. Perfecto, sí, son 176, así que hay 176 personas que están escuchando, así que, bueno, pero el tema lo que les decía también, es decir, se genera prueba con sistemas abiertos y se puede incorporar, o la prueba o los procesos de prueba les dan la posibilidad de generar y a través de sistemas abiertos poder probar determinados usos o determinadas cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual. Es decir, yo siempre lo propicio, siempre digo que esto tiene que estar, pero no es solo esto, sino también los elementos que también hay que incorporar a la actividad diaria o en la protección de la propiedad intelectual, que es la firma electrónica y la firma digital, porque no podemos ser analógicos para una cosa y digitales para otra. Si vamos a hacer protección, fíjense cómo se trazan estos sistemas donde algunas cosas tenemos que hacerlas. Yo, por ejemplo, no uso nunca a esas personas que certifican documentación, salvo cuando es de vida o muerte, pero no uso a esa profesión, que no quiero decir, claro, es la mala palabra esa que dijo ahí Elina en el chat, no la puedo ni nombrar, porque sería como Voldemort, una cosa así, pero es el innombrable, o quien tú sabes. Pero la firma electrónica y la firma digital, fíjense que si yo, por ejemplo, acá les muestro un caso que yo hice, uso SafeStamper, uso SafeStamper para certificar a través de hash una protección de una presentación, ¿no? Es decir, yo tengo que certificar a alguien a través de un medio tecnológico que hay un hash, a mí me gusta el SHA-256, y yo utilizo eso y puedo certificar que ese día tenía esa protección de esa obra, o esa obra
está subida o tiene una identificación digital en base a eso. Y ahí ya con eso también puedo probar un montón de cosas. Puedo probar que lo envié, puedo probar que lo puse a disposición en algún lugar o que alguien tuvo acceso a eso, o puedo también probar elementos como que ese documento no fue alterado y que ese documento es ese documento y no otro. Yo uso mucho Safe Creative, es decir, lo uso ya hace 11 años, es decir, en julio va a ser 11 años que uso Safe Creative para mi actividad diaria, y yo trato de no usar los sistemas analógicos porque justamente tengo una posición filosófica de utilizar sistemas digitales para todas las cosas que hacemos en el estudio. O sea que esto a mí también me permite correrme de la base de algunas cuestiones que son de trámites analógicos o que son trámites que me generan más problemas que soluciones, porque hay mucha pérdida de tiempo, mucha burocracia. De hecho, algunas guías o algunas cuestiones que tienen que ser, que uno dice, pero sí es más fácil protegerlo de esta manera que tener que hacer todo ese proceso que uno tiene que hacer en los organismos estatales, que son complicados muchas veces, o que generan muchos problemas. O por ejemplo, también cuando yo tengo que probar cuestiones, como por ejemplo acá estaban jugando Gastón y Hernán Cuadri, que son amigos y que se dedican a cuestiones tecnológicas de esto. Creo que Hernán va a ser disertante, ¿no, Ariadna, de este seminario? Sí, Hernán Cuari, si no me equivoco, la semana que viene no, la otra. Hernán Cuadri, que perfecto. Hernán, que es un fenómeno, porque aparte de ser un fenómeno como persona, es un secretario de cámara, o sea que es un tipo recontra y súper instruido y aparte súper tecnológico. Y Gastón también, que escribe Gastón con Charlie Ordóñez, escriben sobre esas cosas. Fíjense, ellos trazaron una apuesta y yo certifiqué esa apuesta. No sé qué quedó después, si en definitiva ese ofrecimiento me parece que nunca lo cumplieron, o sea que yo lo voy a sacar a la luz, en algún momento se los voy a mandar para que lo vean, de que tienen que cumplir con eso que plantearon, porque yo también cuando les tengo que explicar a mis alumnos que no son abogados, cuando doy clases, les muestro cómo se celebra un contrato también a través de medios no tradicionales, como podría ser Twitter, para llegar a una expresión de voluntad o certificar esto. Y si yo me presento a un juicio, le digo, bueno, miren, acá tienen que hacerlo y tienen que pagar esto o este contrato que se hizo, lo podrían hacer técnicamente. Bueno, ahí está toda la información para que la vean. Después la presentación yo les voy a dar un acceso directo, así se la pueden descargar y pueden acceder a la presentación, así la pueden tener y pueden ver estas cosas. La certificación de la prueba tiene un montón de información que esos señores que certifican no la podrían hacer porque no pueden tener acceso a toda la documentación tecnológica. Miren todas las direcciones de web que se acceden cuando uno hace clic en eso. Mariana, te habilito para que preguntes, a ver, así me detallas de qué no entendés, así te ayudo. Le habilita a Nari, a Mariana Quiroga. Sí, ahí estoy muteándola. Listo, Mariana, ya podrías hablar. Me Hola, ¿me encanta la pregunta escuchan? de Karina. Ahora. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Bueno. yo no había visto nunca esto de el Safe Stamper y todo esto, entonces como que me perdí en una parte, ¿cuál es la función de esto? Es como que certifica el contenido y con eso ya sería como Certifica el contenido. cierta la fecha. Sería cierta la fecha, yo puedo certificar el contenido de algo publicado en una página web, puedo certificar una expresión de voluntad, puedo certificar una navegación en Instagram, una publicación de un video no consentido en alguna
página de contenido pornográfico, puedo certificar un montón de pruebas, y cuando se haga una pericia sobre todas estas direcciones de web accedidas, yo le estoy diciendo, o estoy teniendo una prueba a través de timestamping, o en el caso también si quiero utilizarlo a través de blockchain, voy a tener toda la certificación de este acceso y de este encapsulamiento de información. Es decir, ¿por qué? Porque justamente lo que yo necesito es acceder a toda esta información. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno navega en Twitter, no necesariamente está navegando solamente en Twitter. Fíjense todas las direcciones de web accedidas, quiere decir todos los framing o todos los accesos que uno tiene a través de aplicaciones o a través de plugins que tengan esas páginas o conexiones individuales que puedan tener esas páginas. Y esta prueba es una prueba certificada, es una prueba de timestamping o de blockchain, que me permite a mí presentarla en un juicio para poder tener una validez. En cambio, si yo voy con una presentación de esos señores, lo que me están diciendo es que accedió a esa página y no me lo puede terminar de confirmar porque yo no sé de qué navegador lo hizo, no sé qué tenía precargada la página, si estaba conectado a una red de internet, si tenía determinadas cuestiones que no me las puede mostrar, que no me las puede probar, y que en esa probanza, si uno sabe lo tecnológico, gana, a diferencia de presentar una prueba, una certificación de los señores que no pueden mostrarla. Y justamente para responder lo que pregunta Karina, estas aplicaciones se llaman escribano killers. ¿Por qué? Porque justamente van mucho más allá de la profesión, y nosotros le estamos dando valor de prueba a personas que le damos una característica de fedatarios, pero que no la tienen porque no pueden acceder. ¿Cómo hace un escribano para poder acceder a todas estas direcciones y saber cuáles son las conexiones? Safe Creative se llama, Francisca. Safe Creative, y ustedes pueden entender y pueden ver ahí el desempeño de las aplicaciones. Hay otras aplicaciones, yo sé que estuvieron hablando también con otros desarrolladores que trabajan en blockchain, como la de Shark.io, que también hace prueba o hace certificación de contenido de copyright, o sea que todo esto... hay profesiones que van a morir, es decir, profesiones que van a morir porque tecnológicamente ya están superadas, y justamente en el caso de los escribanos pasa esto, pero el tema es que de esto no se habla o no se escribe o no se pone, y que inclusive, yo les puedo decir, ampliándolo, porque yo tengo esa posición y la defiendo sustentada en normativa y sustentada en cuestiones tecnológicas, el Código Civil nuevo limita la intervención de los escribanos a determinados tipos de trámites. O sea que ustedes inclusive podían obviar el tema de la presentación de poderes en los juzgados, porque el Código Civil los habilita a presentarlo y no les pide el requisito de la firma certificada que piden los escribanos. O sea que hay mucho para poder hablar de esto y hay mucha información disponible que excede por ahí el marco de lo que tenemos. Fíjense que si yo quiero registrar, por ejemplo, usé este ejemplo, o de la foto que ustedes vieron al principio, que es una de las fotos que nosotros tenemos en nuestra página web, en nuestro estudio, que hizo un diseñador que se llama Damián Allende, y yo la quiero registrar a esta obra, hago el proceso de registro, o puedo ir acá donde hice info del registro en blockchain porque me va a certificar, o la prueba registral a través de timestamping. Obtengo la protección de esa obra. Me va a dar un número de obra, la obra está registrada en blockchain, y después me va a llegar un mail diciendo que esa obra fue registrada. Ahí yo la puse como si yo fuera el autor, porque en realidad era la presentación, era el PPT, pero yo tengo que tener los derechos de otra persona que me tiene que dar o que me tiene que ceder para poder registrar los derechos económicos. Yo no sería nunca el derecho de autor de esa obra porque no soy el autor, pero el autor, como me cedió a mí los derechos patrimoniales, él sigue siendo autor, pero para el registro figuro yo como la persona encargada o autorizada de hacer esto. Después, otra de las plataformas también que son escribano killer son las de certificación de firma electrónica con blockchain. Es decir, nosotros usamos todos los días y lo incorporamos a la actividad diaria del estudio, la firma de todos los papeles y de todas las cosas que hacemos con firma electrónica.
No firmamos papeles, tradicionalmente hablando, no firmamos papeles en formato papel. Los contratos, las autorizaciones, los escritos, todas las cosas van con firma electrónica. O sea que también esto, lo que decía Karina del tema de los poderes, el Código Civil admite y autoriza a que uno no tenga que presentar los poderes con firma de escribano. ¿Por qué? Porque la ley específicamente lo dice, ahora no me acuerdo el artículo específico, pero ahora se los paso si quieren después, pero habilita a presentar los poderes sin necesidad de certificación. De hecho, uno puede presentar el poder con firma electrónica o con firma simple de la persona que lo quiere presentar para darle validez a un acto jurídico. No se necesita y no se requiere la firma certificada para constituir estas cosas. Y de hecho nosotros también estamos presentando la batalla en el INPI para poder darle validez a la transferencia de marcas a través de la firma electrónica y no con la firma certificada por escribano. ¿Por qué? Porque no hay ningún indicio en la ley y no hay ningún indicio en la norma que diga que la firma tiene que ser certificada. O sea que fíjense que cómo se complica todo esto cuando uno empieza a meter tecnología. Pero el tema es que justamente la tecnología nos cuestiona o nos genera incomodidades que tenemos que resolver para poder hacerlas o para poder mejorarlas. Ahí estoy Tengo una leyendo a ver lo que consulta. dice. Sí, por favor. Soy Mariana de nuevo. Anda habilitando Ari. Mariana de nuevo, ¿cómo andás? Me quedó una duda con respecto a estas plataformas que la verdad que no las había escuchado. Y, o sea, uno se crea como una especie de registro y recién ahí pasaría a poder estar autorizado para usarla y poder certificar de manera electrónica los documentos y todo eso. ¿O cómo funciona? La plataforma te permite, la plataforma te permite registrar una obra. O la plataforma te permite certificar un contenido. Lo que vos estás utilizando en esta plataforma es la posibilidad de utilizar la tecnología, que es una tecnología blockchain o una tecnología de timestamping, de sellado de tiempo, para poder determinar la fecha, la hora y el lugar determinado donde se hizo eso. Y el punto específico de lo que hacen es que en vez de tener que hacer el trámite en la Dirección de Derechos de Autor para esta obra, salvo la discusión que hay con el artículo 63 de las obras nacionales y que si no lo hacen, que es una discusión también doctrinaria, pero si yo registro una obra con esto, tengo una fecha cierta y tengo una prueba de la creación también de esto y que la puedo aportar en juicio. Y justamente lo que indica el uso de estas tecnologías es que, como la ley en ningún lugar dice que la obra tiene que estar registrada para poder tener una protección, yo puedo usar ese antecedente o ese concepto de registro para poder presentarlo. Pero aún no tuviera el registro, también lo puedo mostrar o puedo decir, esta página está puesta en esta manera. Por ejemplo, como va a hablar seguramente cuando hable Charlie Ordóñez o cuando hablen otras personas de la parte más de derecho informático, por ejemplo, puedo utilizar Internet de Y-Machine para poder mostrar que una página estaba publicada un día determinado, en un año determinado y en un lugar determinado. Es decir, todas estas cuestiones para esto, a ver, estoy tratando de leer las otras consultas. El código hash lo pueden obtener a través de un montón, Rodrigo, a través de un montón de aplicaciones. Vos podés obtener el código hash de cualquier documento electrónico, es decir, de un video, de una foto, de un archivo TXT, de cualquiera de todos ellos podés obtener el block hash si es un blockchain o si es el hash de un documento. O sea que eso se puede hacer y no se puede cambiar el código, porque yo por ejemplo, a un documento le cambio, lo pongo en negrita y cambia el hash de ese documento porque alteré el documento. El hash lo que me demuestra, lo que me permite, es hacer la identificación o hacer la protección de ese documento para que esté inalterable al momento de verificarlo. De hecho, ustedes podrían subir prueba informática a un juicio solamente hasheándola o solamente obteniendo esto. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en procesos de innovación con estas cosas, o cuando nos piden cosas al estudio, porque nosotros por ahí nuestro claim de cosas es
que nos gusta la innovación o que hacemos cosas que tienen que ver con la innovación, pero también hacemos cosas raras, y en esas cosas raras, en un momento determinado, el año pasado, nos vinieron a buscar para ayudar a unos síndicos y a un juzgado en un tema de un concurso preventivo. Nosotros dijimos, bueno, sí, perfecto, otro cliente más, buenísimo, estábamos contentos. Ese cliente se transformó en Vicentín, que creo que ustedes habrán escuchado nombrar el año pasado, y nosotros hicimos o desarrollamos todo el proceso tecnológico a través de hasheo de archivos y de verificación de documentación, sin necesidad de hacer código, sin necesidad de hacer nada, sino simplemente utilizando las normas del Código Procesal o las normas del Código Civil para proteger eso. Hicimos todo el proceso del concurso preventivo de Vicentín, que es uno de los concursos más grandes que hubo en el país últimamente. En el caso de las pruebas, sí, porque no pueden, es decir, no es solo eso, sino es la forma de presentación, Ezequiel, de cómo lo haces para poder darle la fecha cierta, porque vos cuando presentás esa prueba, tenés que presentar siempre en subsidio la prueba informática que puede valer, pero no es necesario cuando un perito, o justamente un perito determina y dice, no, el sistema de, por ejemplo, blockchain tiene esta característica y es inmutable y no hay ningún problema mientras apruebe o presente esta prueba de ese registro en blockchain, se puede determinar que ese registro está hecho en esa plataforma. Y si es un timestamping, también. La tecnología timestamping ya se conoce, se sabe cómo funciona, y lo que puede dar es resultados sobre eso. Pero cada documento tiene justamente una característica de poder replicarse a sí mismo y poder mostrar qué es lo que está haciendo. Y en el caso, el hash garantiza sí la integridad de los datos. ¿Por qué? Porque justamente cuando vos le cambiás una coma a un documento, ese hash queda alterado. Guillermo, ahí ¿Puedo usar Antonella. Perdón. ¿Sí? Antonella tenía levantada la mano hace un rato, entonces por eso te interrumpía para ver si ella podía perfecto. hablar. Sí, yo no los puedo, yo creo que no los puedo asignar por eso. No, sí, pero no hay problema, no te quería interrumpir. Hola, ¿qué tal? No. ¿Qué tal, ¿Cómo doctor? estás, ¿Cómo Antonella? están todos? Buenas tardes. Ya me respondió la pregunta, o me siento más o menos respondida. Nosotros, acá en Mendoza, los abogados nos dieron una firma digital remota, nos lo guiaron en una página del Gobierno Nacional que justamente la estaba buscando. Y bueno, mi Ministerio de pregunta Modernización. ¿Cómo? Ministerio de Modernización, firmar.gov.ar. Esa, y yo cada vez que quiero firmar un escrito judicial, la subo por ahí, bueno, pongo la OTP, listo. A mí en ese momento me había surgido la duda que usted recién respondió. Yo decía, bueno, puedo hacer un contrato de locación o de compra-venta desde Barcelona, porque yo tengo mi firma digital y no necesitaría, a prima fase, una certificación por escribano ni nada, a tenor de esa validez de Sí, esta, pero de esta ojo, ojo. Lo que no puedes hacer es la escritura traslativa de dominio, porque eso justamente está determinado en la ley, que se tiene que hacer eso, las expresiones de última voluntad, o las cosas que estén asociadas a la escritura. cuestiones registrales, pero que tengan alguna formalidad determinada que requiera la intervención de un escribano. En esos casos sí, pero por ejemplo, un contrato de locación no necesita firma certificada, lo puedes hacer tranquilamente con firma digital o con firma electrónica. Para todos los otros contratos, vos para poder probar tu identidad, para poder hacerlo, también podés hacerlo. Vos podés armar una sociedad en Mendoza, una SAS, la podés hacer con la firma electrónica, o con la firma certificada, o con la firma legalizada que te hace la firma certificada que te hace el escribano, y que después el escribano sube ese documento al sistema TAT para poder hacer el registro en la parte de inspección jurídica o la parte de persona jurídica de Mendoza. O sea que la firma digital es exactamente igual a la firma hológrafa y tiene los mismos valores en cuanto a cuál es su reconocimiento. La firma certificada por escribano tiene una característica mayor, pero porque ellos presentaron una acción sobre esa cuestión específica, sobre el decreto de modernización del año 2018, si no me equivoco, 2019, ahora me está fallando la memoria por el uso, pero
en el caso ese, todos los otros actos o todas las otras cosas que quieras hacer con firma electrónica o firma digital, lo puedes hacer. Y lo que me preguntan ahí, ¿por qué no usar firma electrónica, no firma digital? Porque, por ejemplo, en algunos casos para mí es más cómodo porque no todas las personas tienen firma digital. Yo sí tengo dos firmas digital, tengo firma digital con token y tengo firma digital remota, que es la que usan en el Ministerio de Modernización, en firmar.gov.ar, pero yo tranquilamente también puedo firmar con mi token en la computadora. El tema es que no lo puedo usar porque solamente funciona con Windows. O sea que también me trae problemas de interoperatividad de sistemas. O sea que también nosotros podemos empezar a utilizar un montón de tecnología y aplicarla con los clientes y modernizar la práctica que nosotros realizamos en el estudio. O sea que fíjense que hay un montón de cosas, acá van a ver, no me quiero detener en esto, pero cómo se firma un documento con firma electrónica. Pero también tienen que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Signatura tiene firma electrónica y firma electrónica validada con identidad AFIP. Hay un sistema AFIP que funciona por atrás, que ustedes no lo ven, que se llama Firmar, con el tema, muy parecido con el tema de la gestión documental electrónica, GD, creo que se llama. Juan Pablo, me parece si es el mismo, sí, y que justamente la característica de lo que decís vos, Ludmila, es que la firma digital no es repudiable, o sea que no se puede rechazar el uso de esa firma digital porque no admite el repudio, pero sí para otros actos uno lo puede hacer. Pero fíjense que lo que yo siempre digo con esto, la mayoría de la gente no cuestiona la firma de un contrato. Lo que se cuestiona es la ejecución de un contrato. O sea que la firma es un elemento más que empieza a darle validez al contrato, pero los problemas se dan en la ejecución y no se dan no se dan en la firma. Acá van a ver cómo es el registro, cómo se tiene. Fíjense la parte de huella digital, que es la parte de hash, la identificación, la fecha, o cómo está hecho, y cómo se le da validez al acto directamente utilizando firma electrónica. La verdad que nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema con las cientos de firmas electrónicas que desarrollamos. Hace 3 años nosotros desarrollamos con otra empresa también de San Luis, que vendía lotes, desarrollamos un sistema para que todos los documentos de los boletos de compraventa, en vez de firmarse con firma de papel y certificación de escribano, se hagan con firma electrónica. Y la verdad que a partir de la pandemia eso fue una solución para la empresa porque resolvimos todos los problemas. La firma del ministerio se puede usar para cualquier uso. Vos podés dar una autorización a tu familia, a alguien de tu familia, para que te vaya a retirar una tarjeta de un banco y te la tendrían que dar porque justamente tenés una nota firmada y que es justamente una firma y eso se manda por mail y es como si mandaras una firma certificada por escribano. En el caso ese, Mariana, así que lo podrías usar tranquilamente. Para ir, no en algún momento, todos deberíamos tener la firma digital para todas las operaciones, para todas las cosas. ¿Por qué? Porque con eso tendríamos un montón de soluciones para todas las cosas. Inclusive, fíjense la locura que es en la parte judicial, que a mí me piden por la acordada, por la parte nacional, yo les hago firmar a mis clientes los escritos con firma electrónica. ¿Y saben lo que me pide el juzgado? Que los haga firmar y subir escaneado el documento de la firma. Y la verdad que no tiene mucho sentido la discusión, pero bueno, uno lo hace para cumplir, para que no te vayan a correr un previo para poder dar traslado a algo, hacer algo porque no cumpliste con la acordada. Y la verdad que la acordada dice que se puede utilizar firma electrónica y la firma electrónica es superior a la firma papel o a la firma hológrafa escaneada que se sube en papel. O sea, o documento electrónico, pero de formato papel. Pero bueno, es una discusión. A ver, también pregunta Federico no sé cuál es el caso que mencionás de los Rodríguez, no lo puedo sacar al caso, me vas a tener que pasar algún link o alguna cosa así, pero no lo recuerdo a ese caso.
No sé, alguien más tenía Michelle la mano levantada, creo, y Antonella. A ver. Yo te puedo activar, a ver, creo que sí, ¿no? A ver, ahí. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Sí se escucha. Ahí está. Una pregunta. ¿Esto está todo ok? Bárbaro. Sí. ¿Cómo es? O sea, acá en Argentina, porque tenemos como un poquito más abarcativa todo el tema de la prueba sobre derechos de autor y demás. En otros lugares, ejemplo, Estados Unidos, ¿nos conviene utilizar tipo todo esto del hash 256, toda esta cadena de blockchain para eso, o nos conviene ir por algún sistema un poquito más arcaico? Porque sé que allá son como un poco más depredadores y nada, o sea, quería saber eso, o sea, en el plano internacional, ¿acompaña este movimiento de utilizar toda esta red de blockchain que uno está buenísima, dos es recontra fácil, pero ¿nos sirve internacionalmente también o es solamente bajo nuestra legislación? No, vos la podés utilizar porque te lo permite la ley, es decir, la ley te permite utilizar la firma electrónica y la firma digital porque tenemos una ley, la 25506 de firma electrónica y firma digital, los decretos de modernización del Estado y todo ese entramado jurídico te permite poder hacerlo y poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. Y el Código Civil y Comercial a partir de agosto del 2015 también te permite todas estas cuestiones. La única discusión que se plantea, que es una discusión doctrinaria que se plantea, es que en el Código Civil no está determinada la firma electrónica, porque la firma electrónica justamente tiene esta particularidad o esta determinación del tema del instrumento firmado o no instrumento firmado, porque solamente se menciona la firma digital en el 288, pero bueno, ahí es donde se plantea el punto de discusión sobre esta cuestión, pero en general no se dan discusiones sobre la firma. Sí hay algunos casos, por ejemplo en el tema de la preparación de la vía ejecutiva, cuando se prepara la vía ejecutiva para la ejecución de los préstamos digitales, estos préstamos que se dan a través de los bancos digitales o a través de Internet, ahí sí hay una discusión planteada sobre ese tema y que se tiene que preparar bien la vía y que la vía ejecutiva no estaría dado porque técnicamente el clic no es firma. O sea que ahí busquen en Diario Judicial que hay varios artículos sobre esto y que plantea esta cuestión para poder ver cómo uno la podría analizar o la podría determinar. ¿Alguna otra pregunta? No sé quién más había preguntado algo más. Respecto a los derechos de autor, ¿cómo están desarrollados el copyleft en nuestro país? Nada, Rubén, no, el copyleft es una decisión de licencia de derechos que uno puede utilizar, o sea que sos completamente libre para utilizar la licencia que vos quieras. Vos podés vender, prestar, alquilar o regalar tu propiedad intelectual y hacer lo que vos quieras. Si vos pones una licencia copyleft o una licencia Creative Commons, sos libre de poder hacerlo porque si la obra es tuya lo podés hacer y no va a haber ningún problema. No sé, Karina, qué firma te recibís. No sé si en el caso usan la firma digital como cualquier otra firma digital. La firma digital siempre es personal, no es institucional, salvo que esté dada por razones técnicas o específicas que puede ser solo usado en documentos, pero en realidad se había resuelto esto a partir de una resolución del Ministerio de Modernización, si no me equivoco, donde se daba interoperatividad para todos los usos de la firma electrónica y la firma digital que tenían las personas, o sea que no puede haber problemas con respecto a eso. Sebastián, entra en firmar.gov.ar, sacás el turno, vas a sacar el turno, tenés que ir con tu teléfono, tenés que bajar un OTP que es para generar una clave aleatoria para poder registrar eso, te toman los datos biométricos y ahí con eso registras tu firma digital que la tenés en tu teléfono. En el OTP para hacer el control ese y vos entrás y firmás con un certificado.
La firma electrónica digital, no, es decir, o es electrónica o es digital, no son las dos cosas. La firma digital es personal y por eso hay interoperatividad en ese caso, así que no creo que haya problema. Ojo, si es de otra jurisdicción. Acá estamos hablando de Argentina, que tiene una ley de firma electrónica y firma digital. No lo sé en todos los casos si hay algún otro, si hay alguna otra persona de otro país. Por eso mismo, sí, justamente estamos hablando de la firma, es decir, las dos están dentro de la misma ley, nada más que la ley de firma electrónica tiene una cuestión, es decir, la firma electrónica tiene una cuestión y la firma digital tiene otra. La firma digital sería lo más importante o la que es la especie más específica de la firma. La firma electrónica tiene características de que admite prueba en contrario. Después algunas otras cuestiones, no sé si alguien más había levantado la mano o no, pero bueno, las apps de servicios legales o todos los conflictos que se están dando también con estas cuestiones son cosas que deberíamos tener o que deberíamos analizar en base a esto. Y como les decía, acá está lo de la plataforma de firma digital para que la puedan ver o que puedan entrar, la plataforma de firma digital remota o PFDR, donde está toda la normativa y todos los procesos. Firmar.gov.ar, pueden entrar ahí directamente en ese caso, y posteriormente también tienen, bueno, esto que les decía, con la profesión o con lo que le pasaba a todas estas cuestiones, la firma digital, la firma electrónica, la certificación de contenidos y todo eso, bueno, hacen que determinadas profesiones no sean las profesiones propicias para resolver determinadas cuestiones, y nosotros como abogados también tenemos que saber que en algunos casos, creyendo que nosotros hacemos las cosas bien y no estamos proveyendo la prueba específica o no estamos resolviendo de la manera específica, posiblemente podamos cometer algún tipo de errores con estas cosas si no conocemos todos los mecanismos alternativos de protección y los mecanismos alternativos tecnológicos. Creo que llegué al final, ahí está mi teléfono, se los dejo. Cuando quieran tomar un café digital conmigo, no hay ningún problema, me escriben, me dicen y lo podemos hacer sin ningún problema. Y ahí la firma cloud prevista por el Gobierno Nacional te obliga a subir el documento a firmar. ¿No es peligroso? No, porque ¿cuál es el problema de subir el documento? Si lo que haces es firmarlo. Te lo subís ahí, lo que le hace, le aplica la firma y lo volvés a descargar. No creo que haya problema. Generalmente, si hay alguna cuestión confidencial, uno no debería subir ese documento, pero no hay ningún problema, o al menos no creo que haya problema para subir el documento con respecto a eso. Y hay que tener en cuenta que no es del Estado el sistema y no es del Gobierno Nacional, es decir, lo da el Estado el soporte. Ese está el de Buenas con Gamboa, el ejecutivo, sí. Julieta es ese, sí. Y hay otro más también que es del Banco Provincia también, que es bastante interesante sobre ese tema. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Están todos comentando que están súper conformes, que ha sido muy interesante, que han aprendido mucho. Y varios han pedido la segunda edición. Así que bueno, perfecto. Ahí estamos comprometidos con respecto a eso. Muchas gracias y gracias a todos por quedarse hasta el final. Para los que consultan, generalmente después pasamos las diapositivas y si ya no está de acuerdo, las cargamos al aula virtual, así tienen el material. Y bueno, nos esperamos el jueves que viene. Gracias, Guille, por la disertación y por el perfecto. tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, que tengan buenas tardes. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por estar. Chao, chao. Chao, chao, adiós. Chao, chao.